Hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo video de temas de sonido. En esta ocasión vamos a estar viendo algo denominado efecto Doppler. El efecto Doppler en particular para el caso de las ondas sonoras. Además vamos a estar mencionando un fenómeno también que ocurre con las ondas que se denomina fenómeno de reflexión. Más adelante vamos a estar trabajando nuevamente con estos temas. El denominado efecto Doppler es un efecto natural que nosotros solemos, sin darnos cuenta, escuchar bastante cuando estamos por la calle, que se debe a un cambio de frecuencia de una onda sonora debido al movimiento tanto o del observador o de la propia fuente emisora de ese sonido. Entonces, el sonido viaja, por ejemplo, a través del aire, pero si hay uno de los objetos, o el observador, que es el que recibe la onda, o el emisor, que es el que genera esa energía, si se están moviendo en forma relativa, acercándose o alejándose, se encuentra un cambio de la frecuencia en esa onda sonora recibida, como también si la intensidad, obviamente, cuanto más cerca está, más intensidad se recibe, o cuanto más lejos, menos intensidad. Pero en particular, el efecto Doppler focaliza en ese cambio de frecuencia, en ese cambio de tonalidad de ese sonido. Cuando el objeto emisor y el receptor se encuentran en reposo, a esa frecuencia en la que estamos acostumbrados a calcular con los cálculos que venimos haciendo hasta ahora. Pero si se acerca la fuente o el observador se va a ir acercando, la frecuencia que suele observar o recibir suele ser más alta, mientras que cuando se están alejando se suele observar o medir una frecuencia aún más baja. Caso clásico, cuando uno está esperando el subte y el subte se acerca, uno empieza a escuchar primero con mayor intensidad el sonido y además con una frecuencia cada vez más aguda. A medida que el subte o el tren se aleja, uno empieza a escuchar con menor intensidad, pero empieza a escuchar el tipo de frecuencia o el sonido con tonos más graves, o sea, de menor frecuencia. Entonces, ese fenómeno denominado efecto Doppler se debe justamente al movimiento relativo que hay entre la fuente y el observador, entre el que emite y el que recibe la onda. ¿Sí? La forma de calcular ese cambio de frecuencia depende mucho del sistema de referencia que se utilice y tiene algunos pequeños trucos que requieren un poco de práctica, pero de todos modos siempre es importante reconocer qué es lo que sucede. Cuando llamamos F0, F0 llamaríamos a esa frecuencia que el observador mide cuando tanto el observador como el emisor se encuentran en reposo. Entonces, esa frecuencia F0 sería la que hasta ahora veníamos calculando sin ningún tipo de cambio en el movimiento relativo de los objetos. Ahora, si ya el receptor o el emisor se mueven en algún sentido respecto de la Tierra, donde también viaja el sonido, ese cambio de frecuencia depende justamente, los signos van a ir ayudando a saber si se van acercando o si se van alejando. Entonces, en líneas generales, la frecuencia recibida, KF sub R, tiende a ser mayor que la frecuencia medida en reposo cuando la fuente y el receptor se están acercando, ya sea que se mueven ambos en sentidos opuestos y se acercan, cuando el emisor persigue al receptor con mayor velocidad y se acerca, o cuando el receptor persigue al emisor siendo más rápido, pero siempre acercándose. En todos esos casos, acá están las distintas versiones de cómo escribir los signos para poder obtener el resultado del valor de la frecuencia. Eh, y en el caso que haya un alejamiento relativo entre el emisor y el receptor, pueden ser que ambos se muevan en sentidos opuestos alejándose, puede ser que el emisor se vaya escapando del receptor en el mismo sentido o viceversa, que el receptor se escape o se aleje del emisor cuando ambos viajan en el mismo sentido. Acá están las distintas versiones de cómo calcular esa frecuencia, pero lo más importante que tiene que quedar claro y como resumen es que la frecuencia recibida es inferior a la que se mediría si ambos estuvieran en reposo. Entonces, estas expresiones se utilizan justamente para hacer el cálculo del cambio de frecuencia, ¿no? Más allá del cambio de intensidad, que tiene que ver obviamente con la distancia, este es específicamente el efecto Doppler relacionado con el cambio de frecuencia. Eh, a veces las ondas, como mencionamos, eh, se comportan parecido a lo que se comportan los objetos. Un objeto como una pelota puede rebotar en una pared y
pegar y cambiar su dirección. Algo similar ocurre con las ondas. A ese fenómeno, cuando una pelota rebota en una pared y cambia su dirección, se lo suele llamar rebote. En las ondas lo solemos llamar reflexión. Es como que la onda rebota en un objeto y cambia su dirección. Entonces, en el camino, si se interpone una superficie de un medio distinto, esa onda puede rebotar y rebota como si fuera un objeto común y corriente, y a ese fenómeno lo llamamos fenómeno de reflexión. Bueno, acá hay un ejemplo muy característico del denominado eco, cuando hay una fuente emisora en reposo, hay un objeto delante, esa onda sonora viaja en el espacio, rebota en el objeto y al reflejarse, la onda sonora regresa hacia la posición de la fuente emisora, manteniendo la misma frecuencia, ya sea siempre y cuando tanto el emisor como el receptor o el objeto permanezcan en reposo. Entonces, esta onda reflejada no puede volver a escuchar el sonido emitido con menor intensidad, pero con la misma frecuencia. A eso se lo denomina el eco, cuando una onda rebota y regresa al punto de partida. ¿Bien? Eh, las ecografías son justamente una de las principales aplicaciones de estos fenómenos, en donde se utilizan ondas sonoras para censar formas de objetos que están alejados a la vista humana o que no pueden ser vistos a ojo desnudo. Entonces se utilizan las ondas sonoras para recrear una imagen del objeto que está más lejos o que no se puede acceder por una vía distinta. Entonces las ecografías justamente permiten identificar formas de objetos aprovechando la reflexión de ondas sonoras. ¿Eh? Muchos animales disponen de este tipo de alternativas para analizar la posición de objetos que tienen por delante. Los murciélagos, por ejemplo, utilizan ondas sonoras para verificar la posición de los objetos y desviar su vuelo en función de del eco que van recibiendo. Emiten una onda sonora y reciben ese eco para saber si tienen un objeto por delante. En medicina se utiliza mucho, o en el ámbito de la salud, se utilizan mucho las ondas de ultrasonido, que no son ondas audibles para el oído humano, pero que permiten justamente que viajan no solo a través del aire, sino a través de los líquidos, a través de los tejidos, y que van rebotando en las distintas partes de nuestro cuerpo y nos permiten ver. Una de las tecnologías o las técnicas más conocidas se llama la ecografía Doppler o el ecodoppler. El ecodoppler justamente combina estos dos temas que estamos viendo en este video. Uno es el de reflexión de una onda sonora, por ejemplo, acá hay un transmisor de ondas de ultrasonido que ingresa por el flujo sanguíneo a través de la aorta y golpea en el flujo sanguíneo. Al rebotar, o sea, al reflejarse en el flujo sanguíneo, se recibe con un elemento transductor, se reciben esas ondas sonoras y se analiza esa frecuencia. Como la sangre no está quieta, sino que se está moviendo, este eco o este rebote genera una onda emitida con una frecuencia diferente a la que ha sido emitida originalmente por el transmisor. ¿Por qué? Porque el objeto al moverse cambia la frecuencia porque la fuente se está alejando del observador. Entonces, en general se observa en el receptor una menor frecuencia. Todos estos aparatos están calibrados para justamente reconocer la velocidad que tiene el flujo sanguíneo porque disponen del dato de la frecuencia emitida y tienen pueden capturar el dato de la frecuencia recibida luego del eco y analizando esas frecuencias pueden determinar las características no solo de velocidad del flujo sanguíneo, sino también obtener una imagen muy detallada del ecodoppler. Bueno, hay muchos tipos de ecografía Doppler, hay toda una técnica que uno puede ir aprendiendo, pero se basan principalmente en este fenómeno. Todas las ecografías suelen utilizar ultrasonido, suelen brindar imágenes muy nítidas y muy similares a la realidad, con una interpretación de por medio, obviamente, que nos permiten justamente analizar partes del cuerpo interior del cuerpo humano que por ahí por el acceso directo son más difíciles de obtener. Bueno, ese sería el resumen que contiene toda la información de este video de hoy, que el efecto Doppler no es ni más ni menos que un cambio de frecuencia debido al movimiento relativo entre la fuente y el observador, y ese cambio de frecuencia está relacionado también a las ondas sonoras, en otro tipo de ondas también, pero ya lo estaremos estudiando más adelante.
Si hay una superficie que limita y que se interpone entre el camino de una onda sonora, estas ondas sonoras pueden rebotar en esas superficies y al rebotar decimos nosotros que se refleja y cambia de dirección. Parte de ese reflejo, si uno captura ese propio reflejo, es lo que se conoce bajo el nombre del eco. Entonces, esos ecos se generan cuando el punto de emisión recibe una onda sonora que ha sido emitida y rebotó en un objeto, ¿no? Y, como finalmente mencionamos, la ecografía de Doppler es una técnica que permite justamente estimar, conocer y visualizar flujo sanguíneo en base a la emisión y detección de ondas reflejadas de ultrasonido en un objeto que está en movimiento. Bueno, eso es todo en este video y los esperamos pronto para otras actividades en nuestra aula virtual que también, además de tener teoría, contienen ejercicios. Los vemos pronto. Saludos.